Buenos días, niñas y niños. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. La actividad va a ser lo veo y no lo creo, ¿no? Entonces, vamos antes de eso contar con los recursos. Como ustedes saben, casi siempre son los mismos recursos que usamos, ¿no? Pero en esta vez vamos a hacer un experimento de ciencia y tecnología, 2 clips o 2 agujas delgadas de punta roma, lápiz o lapicero, hojas de reuso, vaso con agua, 2 o 3 gotas de jabón líquido. Luego vamos a tener un tenedor y después hilo. El desarrollo de la actividad. En primer lugar, debemos tener en cuenta nuestras metas o nuestra meta. En esta vez, nuestra meta va a ser descubrir, mediante la indagación, si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar en el agua. Eso vamos a comprobar el día de hoy. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Ahí están los criterios, ¿no? Plantear las posibles respuestas a las preguntas, elaborar y explicar el plan de indagación, obtenerlos realizando un experimento sugerido para demostrar si los objetos metálicos pequeños flotan, se hunden en el agua, registrar los datos, elaborar las conclusiones de la indagación y comunicar a otros cómo lo realizó la indagación. Ahora vamos a empezar. Reflexiona y escribe la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Has visto alguna vez flotar una lata? Menciónalo. Ahí ustedes van a decirlo si lo han visto, ¿no? ¿Qué saben sobre la flotación de los cuerpos en el agua? ¿Has probado qué objetos flotan y qué objetos se hunden en el agua? ¿Sabes por qué flotan algunos objetos y otros se hunden? A partir de las reflexiones anteriores, te planteamos las preguntas de indagación de hoy. Los objetos metálicos pequeños, agujas, clips, para papeles, flotan o se hunden en el agua. Esto vamos a comprobarlo, ¿no? Y vamos a escribir ahí en el cuadro. Luego vamos a seleccionar una alternativa y marca con una X una posición o respuesta para las preguntas de indagación. Ahí hay preguntas de indagación y ustedes lo van a escribir, ¿no? Yo creo que los objetos metálicos pequeños, agujas, flotan, pondrán ustedes. ¿Por qué? Ya, ahí ponen después, ¿no? O no flotan en el agua, porque también ahí completarán. Luego, tus ideas son muy importantes. Tus respuestas son hipótesis. Ya, entonces ya tenemos las hipótesis. Ahora, eso lo pueden escribir en tu portafolio, o sea, en una hoja. Vas a tomar apuntes o en todo caso en tu cuaderno de ciencia y tecnología. El objetivo de mi indagación. Ahí pondrán ustedes, ¿no? Luego en tu portafolio registrándolo, lo siguiente en tu plan, regístralo ahí. Revísalo los que tienen anotado y completan lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Eso son las preguntas o son los pasos que voy a realizar
durante mi investigación, ¿no? Luego, vamos a poner qué materiales o recursos vamos a utilizar. Ya les estamos mandando una. La primera dice, ¿no? La ficha. ¿Flotan o no flotan? Y los materiales son líquidos. ¿Qué más habrá que necesitar? Las agujas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Al hacer el experimento recogerás información. ¿Cómo planteas registrarla? ¿En qué registraré la información? Ahí si ustedes hacen un cuadro, ¿no? U otro, especificar. A ejecutar el plan de investigación. Ahora, para ayudarte a ejecutar tu plan y responde a las preguntas de investigación, te invitamos a leer el texto. Flotan y no flotan. Lees todo esto, acá vamos a tener lo que nos está pidiendo en el plan de investigación. Por ejemplo, objetivo del experimento, validar o demostrar las hipótesis sobre si los objetos metálicos livianos flotan en el agua. Los materiales, ya sabemos, hay líquidos, vasos, 2 o 3 gotas de jabón líquido, sólidos, 2 clips, un vaso preferentemente de vidrio o plástico. Entonces ustedes van a estar ahí, van a realizar el objetivo. Y un tenedor también, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Llenar el vaso con agua al borde. Acá te está dando todas las indicaciones, ¿no? Coge un clip de un extremo y échalo al agua en posición vertical. ¿Qué le ocurre al clip en el agua? Ahora coge el otro clip y póngalo cerca del extremo del tenedor. Y con mucho cuidado hunde el tenedor en el agua del vaso, retira muy lento el tenedor sin tocar el clip. ¿Qué pasó con el clip esta vez? Estando el clip en el agua, echa una gota de jabón líquido en medio del clip. Observa lo que pasó al clip esta vez. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Como todos los materiales, el agua está formado por partes muy pequeñas denominadas moléculas, ¿no? Que están unidas entre sí. Si mediante fuerzas de atracción, cada molécula se atrae con las otras que están a su alrededor. Como muestra, vemos la figura donde las moléculas están representadas por esferas azules y las fuerzas representadas por flechas de color rojo. Esta fuerza de atracción se llama fuerza de cohesión. ¿Qué cosa es cohesión? Es unión, ¿no? Entonces eso ahí ya les está explicando. Después de terminar de leer toda la explicación, vamos a leer un poco lo que ocurre cuando echamos el jabón al agua. La fuerza de cohesión se debilita y la lámina se rompe, haciendo que el clip caiga hacia el fondo del vaso. Por ese motivo usamos jabón para lavar, porque al romperse la tensión superficial del agua, esta puede penetrar entre los tejidos de las telas y arrastrar consigo la suciedad. ¿Ves? Entonces ahí el jabón rompe la tensión superficial. Completa el siguiente cuadro mediante el cual explicarás el proceso de indagación. Ahí está el paso 1, paso 2. Ahora, ¿qué? Eso es con la pregunta de cómo realizarás el experimento. Ahora, la otra, ¿qué esperas lograr con el experimento? ¿Qué aprendes con eso? ¿No? ¿Qué datos esperas recoger? ¿En qué registrarán los datos? Experimentar. Realiza el experimento siguiendo la secuencia de los pasos sugeridos. Registra los datos de su observación. Recuerda registrar cómo se encuentran los materiales antes y después de cada acción. Anotas en tu cuaderno o en una hoja de reciclaje y lo adjuntas en tu portafolio.
Si está en tu cuaderno, ya no, pues no, son las hojas continuadas. Seguimos aprendiendo. Después de realizar el experimento y conocer los resultados, puedes escribir una respuesta con un mejor argumento a la pregunta de indagación. Los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Escribe tu nueva respuesta ahora, ¿no? Recuerda escribir una o dos ideas con las que sustenten tu respuesta basada en los resultados del experimento. Luego ahora dice, sé que si flotan o no flotan los objetos metálicos pequeños en el agua, porque, ahí vas a poner el por qué. Tu hipótesis fue verdadera o falsa. Ahí tú vas a comprobar, ¿no? Te has informado y comprendido mejor sobre la flotación y su relación con una propiedad del agua. A compartir los resultados de mi investigación. Ahora comprende los resultados, comparte tus resultados con tus familiares, ¿no? A tu mamá explícale cómo están las moléculas del agua. Luego muéstrale el experimento. Plantea las preguntas de indagación y pídeles que den su posible respuesta, sus hipótesis. Luego cuéntales cuál era tu hipótesis para que compartan, ¿no? Y lleguen a una conclusión. Piden que indiquen si validaron su hipótesis o no. Explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar una hipótesis verdadera o falsa. Luego vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Recuerda, la meta es descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar en el agua. Ahora reflexiono y respondo las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué acciones realizaste para validar tu hipótesis? ¿Cómo te ayudó el experimento para validarla? Ahora escribe o haz un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar tu actividad. Luego, completa la siguiente tabla de reflexión. Ahí está la tabla si lograron o no lograron, qué dificultad tuvieron y qué tipo de necesito para superarlo, ¿no? Entonces, ¿o qué necesito para superarlo? Ahí están todos los criterios. Leen cada criterio y ustedes ponen lo que lograron, qué dificultad tienen y qué necesitan para mejorar. Recuerdan, organicen tu portafolio, tus apuntes. No, ahí debe estar bien organizadito por áreas, ya se les ha dicho varias veces. Felicitaciones. Metas alcanzadas, muy posible, ¿no? Gracias.